Javier Bustamante, cuánto gusto, señor. Muchísimas gracias por darse el tiempo, el espacio para conversar sobre la fe, finalmente. Gracias de El verdad, gusto es Javier, mío, por estar Hans. acá. El gusto es todo mío y te agradezco mucho por esta invitación y me siento muy agradecido de que hayamos podido entrar en contacto y de Mm, tener esta oportunidad de compartir algo que no es habitualmente compartido con la gente que tengo cerca. Esa es la mm. verdad. Válido, válido, válido. Gracias, Javier. Y Javier, de manera muy breve, ¿quién es Javier Ujú. Bustamante? ¿Cuál es su propósito, su sentido, su razón de ser en este mundo? Muy bien, bueno, voy a tratar de definirme, algo que es difícil. Y creo que es primera vez que lo tengo que hacer y no poner una sumilla de mi experiencia, que es lo que típicamente me pueden pedir. Y sí estoy acostumbrado a hacer, pero esa pregunta de quién soy y no qué he hecho es distinto, ¿no? Podría empezar por definirme como un hombre de familia, eh, muy cercano a la familia, con una prioridad bastante alta. Mi familia nuclear original, 5 hermanos, 2 padres, a Dios gracias, todos muy bien, con buena salud y con una linda formación, para luego formar mi nueva segunda familia, que es mi esposa y mis 2 hijas. Claudia es mi esposa, Micaela y Rafaela, mis Mm, 2 hijas que tienen 24 y próximamente 21, Rafaela. Eh, a ese nivel me defino como una persona que tiene alta prioridad puesta en la familia, y luego vienen los otros aspectos. El trabajo es muy importante para mí también y estoy en una etapa en este momento en donde lo estoy disfrutando mucho, bueno. particularmente más que en experiencias anteriores, aunque rara vez han habido momentos en los que he sufrido con el trabajo, en que no lo he pasado bien, pero normalmente he aprendido a disfrutarlo. Pero este en particular me está dando nuevas oportunidades y realizaciones, disfrutes personales que estoy muy contento de tener y agradecido, porque creo que con cerca de 30 años de experiencia laboral, tener la suerte de llegar a esta edad con un trabajo Mm, mm. gratificante, satisfactorio, es una bendición. Eso. Y bueno, y luego también soy bastante sociable, tengo buen grupo de amigos, trato de cultivar las relaciones, particularmente aquellas que me enriquecen, que me aportan, que me hacen sentir mejor. Mm. Y sí, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? La amistad es algo que se cultiva sin duda. Leo, totalmente de acuerdo contigo. Y claro, y todo lo que más satisfacción nos da generalmente es lo que más tiempo le dedicamos también, ¿no? Es muy cierto. Absolutamente, Javier, querido, y absolutamente. en cuanto a la fe, ¿cómo ha sido tu historia con la fe? ¿Cómo se formó Ujú. en ti? ¿Dónde está actualmente tu fe? ¿Cómo te aporta? ¿Cómo la vives? Muy bien, te cuento. Para mí existe desde que tengo uso de razón. Nada Mm, ha mm, cambiado, en el sentido de que vengo de un hogar católico. Mis 2 padres son católicos, practicantes hasta el día de hoy, van siempre a misa, igual que yo. Eh, Tuve la suerte, porque creo que es una bendición y una dicha, hasta los 23 años tuve a mis 4 abuelos vivos y, y los 4 eran católicos también. mm, Y sin ser, digamos, particularmente, ¿no? Recalcitrantes, era algo que formaba parte de su vida. Tengo lindísimos recuerdos de las Navidades en todos estos hogares, ¿no? Porque mm, mis abuelos paternos vivían en la casa al lado de la mía y a los abuelos maternos los íbamos a visitar absolutamente todos los domingos. Y, por ejemplo, las Navidades era algo muy lindo porque se vivía eso, se celebraba el nacimiento de Jesús y no la llegada de un Papá Noel, ¿no? Sino que se mm, vivía algo, mm. algo realmente espiritual. Íbamos mucho a, a, a misa, como digo, en familia, y es algo que me ha acompañado siempre. Y algo que hoy veo prácticamente ya casi en calidad de rareza,
es que yo nunca he dejado de ir a misa, no he tenido Mm, esa etapa y ese periodo que prácticamente todas las personas que conozco lo han tenido. Algunos dejaron de ir a misa para nunca volver y otros mm, dejaron de ir a misa y luego vuelven, ¿no? Yo me mantuve siempre alimentado por esa experiencia dominical de la misa, que para mí me mm, aportó siempre. Incluso recuerdo a eso de los 16 15 16 años, comencé a ir solo. Ya dejé de ir con mis papás. A veces iba con amigos con los que estudiaba en la universidad, pero siempre he estado para mí ahí. Es cierto, debo reconocer que comienza como una obligación, eh, porque mi papá me preguntaba permanentemente, ¿has ido a misa? ¿Vas a ir a misa? ¿Cómo haces? ¿No? Y entonces al principio era un tema de no puedo fallar, me están preguntando, me están controlando. Y luego ya ciertamente llega un momento en donde uno tiene una independencia, una voz y una opinión. Y en ese momento, afortunadamente, considero hoy, afortunadamente, nunca tuve ese cuestionamiento y siempre se me hizo parte de mi rutina. Eh, mm, Mucha mm, gente lo entiende como un sacrificio y para mí no, para mí es un momento muy agradable. Me parece que dedicarle 45 minutos a hacer una visita a un ser querido no es algo para nada que pueda llamarse sacrificio, aunque dale, mucha dale. gente lo vea así, ¿no? Mucha gente lo ve así. Mm, Entonces voy muchas veces solo hoy. A veces tengo la suerte de que me acompañe mi esposa y muy rara vez tengo la suerte ahora de que me acompañen mis hijas. De chiquitas las llevé claro. siempre, todos los domingos, pero ellas sí tuvieron un momento de independencia y opinión en la que decidieron dejar de ir. Mm, Entonces, sí les pido como favor o como una deferencia a mí, el Día del Padre, Navidad, Día de la Madre, les digo, claro. vamos a misa y vamos. Entonces, por lo menos unas cuantas veces al año tengo la suerte de poder llevarlas. Pero yo no quise entrar en ese rol de obligar a ellas porque creo que ellas están haciendo lo que ven en su generación. Y eso era un poco lo que hemos Mm, hablado hace un momento, ¿no? O sea, se cambia y se trastoca la religión y la fe en esta generación. Y no me gusta. Me da pena. Me sí. da pena porque, para comenzar, lo he visto en mi generación, he visto cómo se ha ido mermando, ¿no? Y Mm, ahora en esta generación, yo no sé si concebimos la fe de la misma manera que los millennials, ¿no? claro, y de hecho te quería consultar cómo ves ese tema, ¿no? Es decir, definitivamente hay una situación generacional donde creo, ya en mi generación y en las más jóvenes, hay como una pérdida de la fe, con todos Mm, los impactos, pues, lamentables que eso trae, ¿no? Porque creo, como hablábamos también un poquito, que la fe es algo que te aporta muchísimo en todo, es bueno por donde lo veas, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué crees que está pasando, ¿no? ¿Por qué se va perdiendo la fe? Y más aún dentro de este rol de padre, ¿no? ¿Qué tal reto el tratar de transmitir una fe a una generación que está viviendo esto, ¿no? ¿Cómo ves sí, ese claro. punto, Javier? Mira, yo, por ejemplo, veo con envidia cómo mi hermano sí consigue, cuando va a misa, lleva a toda la familia. Claro. Y ya, yo al principio insistí hasta que me di cuenta que era un tema de fricción innecesario y dije, bueno, Mm, mm, la fe no es algo que se va a forzar. Y en todo caso, la fe tiene muchas acepciones, ¿no? mm, Y no siempre tiene que estar vinculado a la iglesia. Yo lo que escucho y siento es que hay muchas personas que han cómodamente decidido dejar de ir a misa o criticar a la iglesia por lo que pasa con la iglesia, ¿no? En mm, particular, estamos hablando, claro, mm. ya Sí, sí, sí. en la vinculación estricta de la fe a la iglesia católica y a la religión católica. Tengo amigos con mucha fe de otras religiones, o tengo amigos que pueden tener fe sin necesariamente catalogarse como religiosos, ¿no? Mm, Eh, pero yo creo que, he sufrido mucho cuando he visto estas cosas que son golpes duros para la iglesia católica. eh, yo he conocido muchos sacerdotes y ninguno ha tenido las fallas de los sacerdotes que han hecho noticia. exacto. Entonces, en mi experiencia, ninguno ha sido así. Creo que lo que ha pasado con el sodalicio y todo es lamentable,
porque ha habido mucha gente que le ha tocado estar cerca de estas personas y estas personas, podríamos decirlo que de alguna manera le han fallado y les han hecho cuestionar, eh, o no, espero que no su fe, pero sí sin duda la religión católica como vehículo o como, ¿no? Canal oficial de esa fe. Y he sufrido, a título personal te digo, me ha dado mucha pena saber esto porque nuevamente conozco muchas personas religiosas que son incólumes, que se mantienen absolutamente férreas e inflexibles en su comportamiento cristiano. Y creo que eso es la principal razón hoy Mm, de que tanto se critique. Porque y está en la boca, en la punta de la lengua de los millennials hablar de pedofilia y de mm, los padres mm. que no son confiables y me da mucha pena. Esa es la verdad. Totalmente. Y creo que es muy cierto esta mirada de que un bosque crece en silencio, pero un árbol hace mucho ruido cuando cae, ¿no? Y creo que eso Exactamente. nos pasa y nos ha pasado en la historia. Es decir, el bien que ha causado al mundo Jesucristo y la Iglesia Católica es inmenso, ¿no? Es inmenso. La Exactamente. cantidad de santos vivos a la fecha, sacerdotes que son santos, personas que son, hermano, por donde las mires, santas, que son anónimas y Así están en es. silencio y nadie las ve, ¿no? De todo el bien que hacen al mundo. Pero claro, estos árboles que han caído, cuánta prensa, ¿Cuánta bulla han ruido, hecho? ¿no? Así es. Cuánto voy a hacer y la gente se queda con Sí, eso, ¿no? sí, Y claro, y sí, lo más exacto. triste, ¿no? Es que terminan perdiéndose de una relación, porque es un poco como yo entiendo esta fe de una relación con Dios, con un ser que solo te trae alegría, esperanza, Sí, fortaleza, amor, caridad, generosidad, una búsqueda de ser mejor, serenidad en las tormentas de la vida, conciencia, ¿no? De lo que, oye, esto no es tan importante, esto no es tan relevante, y más bien esto sí lo es, ¿no? Entonces creo que se pierde mucho y creo, Javier, que ahí también las personas que hemos sido bendecidas, creo que son muchísimas, son millones de personas las que han sido bendecidas con el sin don y duda. el regalo de la fe, nos toca compartir un poco más, ¿no? Desde el Así es, ejemplo, así es. principalmente, quizás, ¿no? Porque a veces creo que un golpe muy duro para la fe católica también es mucha gente que se llama católica, predica, digamos, esta fe, pero en su actuar es totalmente incoherente, incongruente, ¿no? Y creo que es parte de grandes problemas de la iglesia. Y quizás las personas que podemos aspirar al menos a ser más coherentes con este mensaje, tenemos ahí una responsabilidad, Totalmente de ¿no? acuerdo. De ejemplificar de qué va esto, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Cómo te va a ti quizás en esa práctica, en esa búsqueda de la coherencia, en esa transmisión de esa fe, esa Mira, luz? me, me encanta la idea de comunicar todo lo que se puede, pero también lucho permanentemente con esta resistencia de algunas personas de hablar del tema, ¿no? Es más, siempre se dice, con los amigos ni hablar de fútbol, política ni religión, ¿no? Porque los desacuerdos distancian, ¿no? Generan fricciones. Pero cuando me Totalmente. encuentro con gente, como es el caso de esta conversación que estamos Mm, teniendo, mm, en la que compartimos eso, para mí es un placer, un disfrute y una satisfacción tremenda de saber que hay eh, gente que quiere promover esto y conseguir pues más adeptos y en general no es un trabajo proselitista necesariamente el que yo esté haciendo, eh, pero trato de llevarlo con pequeños ejemplos de alguna manera, ¿no? O sea, yo admiro realmente en religiones que van de puerta en puerta, ¿no? Y que tocan el timbre y que escuchan probablemente 20 nos seguido, pero ese uno que sí los escuche les alimentó y les da la energía para seguir tocando 20 puertas más, ¿no? Los mm, católicos no tenemos eso. No somos esas religiones, no somos parte de esas religiones que salimos realmente a pregonar y a convencer, ¿no? mm, Y creo que es un poco de la estructura y la metodología que ha tenido.
Por, no, mm, no son como los testigos de Jehová, que efectivamente no van claro. y están trabajando puerta a puerta. Pero creo que nuestro trabajo, nuestra tarea, va o puede ir más por el lado de ejemplificar, como decías hace un momento, y de dar pequeños consejos más allá de tener a la gente y llevarlos a un lugar incómodo para ellos, en donde sientan, me estás Mm, arrinconando para hablarme y convencerme de algo que hoy no quiero ser convencido. mm, mm, Y eso es lo que yo siento muchas veces en las conversaciones así muy sociales de amigos, ¿no? Cuando la gente, y tú en verdad, tú vas a misa y tú haces esto y tú haces lo otro y cómo ayudas, ¿no? Porque acá tiene que venir de mano también, de la mano la caridad y un poco la manera de ayudar al prójimo a través de donaciones o participaciones. No necesariamente todo tiene que ser a través de dinero. Eso es casi que una forma fácil de ayudar, ¿no? Involucrarse en proyectos de apoyo es mucho más aplaudible, digamos, de alguna manera, ¿no? Que sencillamente dar algo de plata. Pero hay gente que no hace ni eso. Entonces, y que mm. están rodeadas, están al lado de nosotros. Y yo digo, bueno, ¿cómo los convenzo sin sentarme con ellos y darles esa sensación de que los quiero arrinconar para convencerlos de que yo sí tengo el camino y la respuesta y ellos no, y están perdidos, y Mm, que no quiero que se mm, sienta eso, mm, porque mm. es un poco lo que uno dice, uy, ya va a comenzar y me va a tratar de convencer, ¿no? Y eso no es lo que yo quiero transmitir porque tampoco, no sé si sea lo más efectivo. Sí, tal cual. Yo creo eh, que hay una parte que cada uno de nosotros puede mostrarle a los demás Ujú, sobre Dios, que única y exclusivamente cada uno de nosotros puede mostrar. Es decir, Javier Bustamante, y solo y única y exclusivamente Javier Bustamante puede mostrar algo de Dios al mundo, una parte que nadie más puede mostrar, ¿no? Y eso se da en base a tu propia forma de pensar, de tus propias experiencias, tus propias ideas. Entonces creo que el ser de una manera, el ejemplificar la fe de una manera, el buscar la coherencia, el compartir el propio testimonio en distintos aspectos, áreas, entornos, de cómo esto te aporta, cómo esto te suma, creo que es la mejor manera, ¿no? Es decir, hablar desde el digo testimonio, contigo. desde el ejemplo, que creo que ahí a veces están las mayores dificultades, ¿no? Porque al menos en mi experiencia, Javier, esta búsqueda de ser coherente yo primero en mi día a día, en mis relaciones, en la práctica de un amor incondicional, de un perdón incondicional, en el servicio, en el donarme a los demás, o sea, que es un poco el mensaje, es un tremendo Así reto, o es. sea, para mí, en mi día a día, porque sean situaciones, Sí, sean claro. conflictos, sean circunstancias que te ponen para el otro lado, ¿no? Así es, De- así es, así es. ¿no? No es fácil. Sin duda que no es fácil. Es todo un reto, ¿no? Entonces, desde ahí creo que uno podría empezar, ¿no? Es decir, a ver, yo, ¿qué tan coherente estoy siendo? ¿En qué puedo mejorar yo? Y desde esa búsqueda por ser un mejor ser humano, finalmente, transmitirle a otros qué es lo que te mueve, ¿no? Claro. Yo, es un poco lo que busco en estas acciones, como esta conversación con otros, es decir, oye, hay gente que está de alguna manera viviendo una buena vida, ¿no? Ujú. Serenos, tranquilos, felices, con las dificultades que todos tenemos, pero está viviendo y está haciendo bien al mundo, ¿no? Y generalmente detrás de esas personas lo que hay es fe, Javier, Hay un pilar de fe y ¿no? de estar bendecido por esa condición que hace que estés contento. Y eso es lo que se puede compartir, coincido contigo. Tal cual, ¿no? Porque Sí. quizás te lo pregunta, Javier, ¿cómo sientes que a ti finalmente la fe te aporta en tu rol laboral, Ujú. profesional? ¿De qué manera suma en tu día a día esa fe? Bueno, yo creo que la principal incidencia de la fe en mi actuar es cada vez que busco ayudar a alguien. Mm, Eh, y que en verdad me gusta y me siento muy bien. Eh, Creo que está entre las grandes satisfacciones de una persona el hacer algo bueno por alguien más. Eh,
el saber que el dar antes que el recibir y uno lo vive y aprende a disfrutar eso. Entonces yo sí busco en mi día a día, en mi trabajo, particularmente en la gente que trabaja directamente conmigo, ver cómo poder ayudarlos. Si es una persona, digamos, que Mm. primero necesita la ayuda, ¿no? No, no tenemos por qué ayudar a quien no lo necesita y a quien no lo pide, de alguna manera, Exacto. ¿no? Porque no nos van a hacer. Pero aquel que tú veas que tiene algún nivel de preocupación, de una brecha en alcanzar la felicidad porque tiene un motivo económico, un motivo de salud, una preocupación, alguna dificultad, y yo puedo ayudar a quitar ese obstáculo y conseguir que esa persona tenga tranquilidad, porque la Mm. felicidad se apalanca en la tranquilidad, ¿no es cierto? Ser feliz no es lo mismo que estar contento, ser alegre. Esos son sentimientos efímeros, cortos, temporales, pero la felicidad es una tranquilidad de largo plazo, ¿no? Una vez una persona con la Mm. que trabajé me dijo, ¿cuál es el antónimo de felicidad? Y la respuesta que todo el mundo tiene en la punta de la lengua es miedo, ¿no? Perdón, es tristeza, cuando en Exacto. realidad es miedo. Entonces, no, tristeza es antónimo de alegría. Mm. La felicidad tiene como antónimo el miedo, el temor. Cuando uno ya deja de sentir miedos, temores, preocupaciones por el futuro, Mm. es que va a ser feliz, Muy ¿no? Ahí es cierto. donde uno encuentra la tranquilidad y el poder seguir lo que tú decías, la gente que, claro, con sus problemas de cada día y todo, pero en el fondo les va bien y están bendecidos y tienen la suerte, es porque es gente que está tranquila y está feliz. Entonces, Mm. Mm. quitarle a alguien o contribuir con alguien a quitarle un miedo, una preocupación, es el mejor aporte que puedes hacer. Y puede ser, claro, de distintas formas que uno ayuda Mm. en esto. Y muchas Mm. veces hasta con el solo hecho de escuchar y aconsejar. Es gratis. O sea, ni siquiera Totalmente. tienes porque hay gente que lo primero dice, no, ya me vas a meter la mano al bolsillo, yo no quiero poner plata. No, se trata de ponerle plata a todo. O sea, ser un oído y un buen, consejero puede ayudar a que una persona cambie su forma de pensar y aleje, ventile las preocupaciones que le están impidiendo ser feliz. Entonces, eso yo te diría que es algo que trato de practicar todo lo que puedo, pero Mm. nuevamente Mm. con quien realmente siento que lo necesita y de alguna manera lo está pidiendo, aunque no sea muy directa esa petición, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Y cuán cierto esto que dices, que al final lo más valioso que le podemos dar a alguien es nuestro tiempo, ¿verdad? O Nuestra sea, qué atención. Así mayor, es, ¿no? Qué mayor regalo, ofrenda a alguien que el así es. tiempo de estar, de escuchar, de estar presente contigo. Creo que es lo mejor. Y cuando alguien Así nos da es. de verdad su tiempo, como dices, que nos escucha, que está presente, nos escucha de corazón, yo creo que uf, eso es parte de lo mejor de esta vida, ¿no? Y me ha conectado mucho lo que has dicho, que el antónimo de la felicidad es el miedo. Alguna vez también escuchaba que el antónimo del amor es el miedo, ¿no? Que uno piensa que el Ajá. antónimo del amor es esto, Bueno, pero en realidad es el ah, miedo. ¿Sabes qué siento últimamente, Javier, querido? Que al final, dentro de todos los sentimientos, emociones que podamos experimentar, quizás, y acá obviamente no es coherente con mucho de lo que nos plantea la ciencia, pero creo que al final son dos grandes sentimientos y emociones, el amor y el miedo, ¿no? Del amor creo que la se felicidad desprende. están conectados, ¿no? Yo creo que nadie puede ser feliz y no siente amor o no es amado. O sea, todo están más entrelazados de lo que piensas y por eso cabe que ambos tengan como antónimo el miedo. ¿Ah? Lo encuentro absolutamente lógico. O sea, estás enamorado, sí, estoy feliz. Sientes, el amor es parte de querer a alguien y ver que alguien te quiere es prácticamente una condición de poder decir que has llegado a la felicidad. 100%, 100%. Y creo que finalmente eso es lo que nos plantea la fe. No es decir, Dios es amor. Dios te Y así invita, es. ¿no? Y desde el principio el amor al prójimo, ¿no? Y el prójimo no es necesariamente tu esposa, ni tu hija, ni tu padre, sino la persona que tienes al lado y desarrollar esa capacidad de amar a alguien Mm. que no tenga que ser en un ámbito ni familiar, ni terrenal, ni sexual.
amo a alguien y le expreso amor, es, como tú decías hace un momento, el simple hecho de dedicarle atención, sentarte a hablar, es una muestra de amor y afecto, ¿no? Tal cual, y tratar de sumar, y tratar de aportar, y tratar de ayudar a que sea mejor persona, que a veces implica también una dirección, una negativa, porque Así también es. eso es amor, ¿no? Y te contribuye. Y creo que mientras, digamos, mientras más trabajemos en el amor, como dices, a uno mismo, al Así es. prójimo, a Dios, vamos apagando el miedo en nuestra vida. Creo además que del Exacto. miedo se desprende el rencor, la ira, Sin duda. ¿no? Todo esto sale un poco desde ese Ya sea por temor. desesperación o por una presión Mm, excesiva o hasta mm, una depresión, va a sacar algo malo en ti. O sea, 100%. los miedos los tenemos que erradicar y tenemos que trabajar en Mm, erradicarlos y pedir ayuda para erradicarlos, porque nos impiden y nos alejan del amor y de la felicidad. Eso es lo más importante. Entonces, poder identificar gente con temores y ayudarlos creo que es el mayor acto de amistad, amor, proximidad, humanidad, llamémoslo como quieras, pero ignorar al que está pasando miedos y preocupaciones, pudiendo nosotros hacer algo, eso sería un acto de egoísmo, ¿no? Entonces, eh, si hablamos de qué manera podemos proyectar y expandir, propagar nuestra fe, creo que esa es una. O sea, ayudar a la gente a que sientan que no están solos, que pueden ser felices, y si ellos lo canalizan de una manera positiva y terminan haciendo lo mismo, estamos construyendo un mundo mejor, sin duda. sin duda, sin duda. Y creo que la Madre Teresa de Calcuta decía esto, ¿no? Que quizás no podemos hacer grandes cosas para cambiar el mundo, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con mucho amor, ¿no? Y Así si es. esas pequeñas acciones, pequeñas cosas que hacemos, las hacemos con mucho amor, vamos a cambiar el mundo de alguna manera, quizás el mundo de alguien, ¿no? Quizás nuestro entorno más Así cercano, es. pero poniendo el amor, poniendo la buena intención, sumar a otros, ayudar a otros, sumarle con una palabra, sumarle con un consejo, con amor de verdad creo que tiene un tremendo impacto en quien nos rodea, ¿no? Em, Absolutamente, absolutamente. Javier, bueno, y Ejemplo, hay algo que... perdón. No, te decía, yo no conozco a nadie que haya participado, por ejemplo, de una acción social, de un voluntariado, de una ayuda, que haya regresado diciendo, perdí el tiempo, no me gustó. Eh, lo que pasa es que uno tiene que experimentar esa sensación más seguido para darse cuenta lo valioso que es y lo que me aporta en mi satisfacción, en mi día, en mi semana, en general, para poder repetirlo. Pero creo que cuando uno descubre esa emoción y sensación tan bonita que tienes al haber ayudado, es que vamos a poder, pues como te digo, conseguir que más gente se sume. Creo que se hace poco en ese sentido. Para los que son impactados con esto, creo que es una forma muy, muy positiva de incidir en la gente positivamente. Por ser- qué grande, Javier. De verdad, Javier, te agradezco enormemente el espacio, Yo el tiempo, yo me ha tengo que conectado agradecerte mucho. y felicitarte, Hans, porque en verdad lo que estás haciendo con este espacio me parece muy, muy valioso. He visto eh, otros episodios, otros podcasts, y realmente me parece admirable. Y ojalá hubiera más gente como tú, con la valentía, el ánimo de salir, buscar estos testimonios, porque es lo que nos falta a todos para ser mejores. Esa es la verdad. Tú ya estás ahí. Gracias, Javier, de verdad que gracias. Ha sido muy inspirador escucharte. Ha sido una gran forma, creo, de fortalecer también mi fe, escucharte. Y espero pues que Sin hagamos duda. también Muy, esta lo aplaudo mucho, conversación. de verdad. Gracias, Javier, querido. Cuídate mucho. Espero nos volvamos a ver en algún momento pronto. Me encantará, por supuesto. Un placer y gracias por esta invitación, Hans. Cuídate mucho. Gracias. Cuídate, Javier. Gracias. Chao, chao.